Vamos a pedirle al Señor que sea Él quien nos guíe, que sea Él quien nos permita entender su palabra y que la palabra tenga en nosotros el efecto que Dios quiere, ¿verdad? Aquello que Dios quiere hacer en nosotros sea cumplido por medio del Espíritu Santo. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno, porque a ti te ha placido que estemos aquí. Te rogamos, Señor, que nos ayudes. Vamos a ver este texto, Señor, y rogamos que tu Espíritu Santo nos ilumine el entendimiento, que abra nuestros corazones, de tal manera que nosotros podamos, Señor, comprender bien lo que tú nos estás enseñando por medio de tu palabra. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, tenemos un pasaje muy particular, muy peculiar. Les diré que hay unas expresiones ahí que suenan un poquito duras, un poco fuertes, pero esas expresiones no fui yo quien me las inventé, sino que son expresiones mismas que están en la palabra de Dios. Y si son así de fuertes es porque Dios quiere que nosotros entendamos lo importante que es para Él que nosotros evitemos algunas cosas. Retomando un poco lo que vimos la semana pasada, capítulo 3, versículo 15, decía que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. O sea, que la iglesia está para poder defender la verdad, para poder propagar la verdad, para asegurarse que la verdad prevalezca en un mundo que quiere introducir muchas mentiras, especialmente en un mundo que quiere hacer que la iglesia viva a base de mentiras. Entonces nosotros, la casa de Dios, que es la iglesia, somos los responsables de asegurarnos que la iglesia permanezca en la verdad. Y les digo esto porque el pasaje que vamos a ver a continuación nos dice que hay algo que está pasando en la iglesia. Algo que ha pasado desde los tiempos de los apóstoles y sigue pasando y va a seguir pasando hasta que Cristo venga. Dice el capítulo 4, versículo 1: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Vamos a ir viendo este texto poco a poco. Al comenzar este texto con la palabra pero, lo que nos está haciendo es una referencia a lo que estábamos viendo anteriormente, ¿verdad? ¿Y qué es lo que mirábamos anteriormente? A la iglesia como baluarte de la verdad y con un aspecto importante que es el misterio de la piedad. El hecho de, el resumen de la obra salvadora de Cristo por nosotros, donde nosotros no tenemos que aportar absolutamente nada para completar la obra de Dios, sino que tenemos que simplemente creer y vivir conforme a aquello que Él nos ha enseñado. Pero Pablo le dice a Timoteo que el Espíritu dice claramente, cuando habla de el Espíritu dice claramente, lo que está haciendo Pablo es haciendo una referencia a aquella inspiración divina que él está teniendo de parte de Dios, ¿verdad? O sea, él está diciendo, haciendo referencia a que la carta está siendo escrita bajo una inspiración divina. Y el Espíritu Santo le está guiando a Pablo a decir que en estos postreros tiempos iba a suceder esto. El Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Cuando la Biblia habla de los postreros tiempos, lo que está señalando es el tiempo desde que comenzó la predicación del Evangelio por medio de los apóstoles hasta la segunda venida de Cristo. Todo eso es los postreros tiempos. ¿Por qué son los postreros tiempos? Porque Dios ha tratado con la humanidad de diferente manera. Desde Adán, luego la población mundial, el diluvio, luego una nueva familia que empezó a poblar la tierra, luego nuevamente corrupción en la tierra, y poco a poco Dios ha ido como teniendo ciertas etapas en cuanto a la relación de Él con la humanidad. Por un largo periodo de tiempo Dios se relacionó con la humanidad por medio del pueblo judío, a quien Él escogió como su pueblo escogido. Y cuando Dios escogió al pueblo judío,
escribió la ley, y en esa ley se hablaba de un tiempo futuro, un tiempo que iba a ser el tiempo de la venida del Hijo de Dios a la tierra y el establecimiento de un reino. Solo que había un misterio que no había sido revelado, que era el misterio de la iglesia, que habla en el libro de Efesios, se habla del misterio de la iglesia. Entonces, cuando hablamos de los últimos tiempos, son los últimos tiempos porque Dios ya no va a cambiar su plan. O sea, nunca ha cambiado su plan, pero Dios ya no tiene otra etapa más para la humanidad. Pasó de la etapa de relacionarse con el pueblo judío a la etapa de relacionarse con toda la humanidad en general por medio de la iglesia, y no viene otra etapa diferente. Ya las escrituras dicen que lo único que queda por venir es la segunda venida de Cristo, y luego una serie de episodios donde va a venir la gran tribulación, el reino de Cristo en la tierra, y se acaba todo, ¿verdad? Pero en los postreros tiempos son este tiempo en el que nosotros estamos, en el que estamos nosotros esperando la segunda venida de Cristo. Entonces, cuando Pablo le dice a Timoteo que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, Pablo estaba haciendo referencia a que desde el momento en que la iglesia existe, por medio de la predicación de los apóstoles hasta la segunda venida de Cristo, algo que iba a ser común en la iglesia es la apostasía. Cuando hablamos de apostasía, estamos hablando de apostasía, es un término griego que prácticamente solo lo copiaron al español, que quiere decir apartarse de o alejarse de algo. En esta palabra nos tiene que entender que la apostasía no es algo que se vive fuera de la iglesia. ¿Por qué? Porque fuera de la iglesia no hay personas que hayan abrazado la fe y que se aparten de la fe. En el único lugar donde hay apostasía, en el sentido de la apostasía de la fe, es dentro de la iglesia. La apostasía es aquel hecho por medio del cual algunas personas que han manifestado de alguna manera tener fe, se han apartado de esa fe que en teoría habían creído. Entonces, algo que va a ser común en la iglesia desde la predicación del evangelio por los apóstoles hasta la segunda venida de Cristo, es que van a haber personas en la iglesia que van a venir, van a manifestar tener fe, y al final van a salir de la iglesia. Jesucristo decía en uno de sus discursos previo a ser crucificado, y hablando de aquellos tiempos finales, decía: el que persevere hasta el fin, este será salvo. Pero Jesús no estaba hablando de salvación por obras, no estaba hablando de que aquellas personas que logran aguantar son las que se van a salvar. Lo que Jesús está señalando es que la evidencia de una fe verdadera es la permanencia. Toda aquella persona que tiene una fe verdadera no va a apostatar, no se va a apartar de la fe, sino que va a permanecer hasta el final. No importa la tribulación que venga, no importa la falsedad que le prediquen, no importa cuán atacado sea, aquella persona que tiene una fe genuina, esa persona no se va a apartar de la fe. En la primera carta de Juan le escribe a las personas, a los creyentes, le dice que habían personas que estaban dentro de la iglesia, pero que salieron de la iglesia, pero que eso era necesario para que se diera a conocer que no todas las personas son verdaderamente parte de la iglesia. Y cuando hablamos de ser parte de la iglesia, estamos hablando del cuerpo de Cristo, ¿verdad? No a ser partícipe de una organización. No, ser parte de la iglesia no es decir yo voy a la iglesia Impacto. Eso no es ser parte de la iglesia. O yo voy a esta iglesia o yo voy a otra iglesia. Ser parte de la iglesia es ser una persona que tiene una fe genuina en Jesucristo, que ha nacido de nuevo y que por medio del Espíritu ha sido insertado en el cuerpo de Cristo. Cuando una persona cree en Cristo Jesús, dice la palabra que es bautizado en el cuerpo de Cristo, o sea, es sumergido, es puesto dentro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Así que la iglesia somos toda aquella persona que hemos creído verdaderamente en Cristo Jesús y le amamos por ser el Señor y Dios y nuestro Salvador. Eso somos nosotros. Pero hay personas, la iglesia se va a caracterizar porque van a haber personas que van a venir, que van a dar la apariencia de ser verdaderamente creyentes, pero al final van a terminar apartándose
y dejando la iglesia. Ahora, quiero decirles algo. Esto para nosotros no debería extrañarnos. Quiero que me acompañen a leer en el libro de los Hechos, capítulo 20. Ahí Pablo estaba despidiéndose de la iglesia de los ancianos de la iglesia de Éfeso. Y les dice que pasa por ahí porque él sabe que ninguna de esas personas va a volver a ver su rostro jamás. O sea, Pablo sabía que ya en el plan de Dios para él, lo que le venía era la muerte y ya no iba a poder tener la oportunidad de compartir con sus hermanos de la iglesia de Éfeso. Y en el Hechos capítulo 20, versículo 29, hablándole a estas personas, le dice Pablo: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y Pablo le estaba diciendo: yo me he encargado de que cada uno de las personas que era parte de esa iglesia, a cada uno le había exhortado y le había amonestado y le había hablado de la fe verdadera, de la fe en Cristo Jesús, y les había advertido que un cristiano verdadero va a amar a Cristo hasta el fin. No importando lo que tenga que pasar, va a amar a Cristo hasta el fin. Pero él les decía: yo sé que cuando yo me vaya, van a venir unos lobos rapaces, o sea, personas malintencionadas, que no van a perdonar al rebaño. O sea, que van a penetrar en la iglesia porque vienen con la intención de destruir la iglesia, no con la intención de edificar la iglesia, sino que vienen con la intención de aprovecharse de la iglesia. Van a ver al rebaño y no lo van a perdonar, o sea, van a aprovecharse todo lo que puedan del rebaño. Ahora, ¿por qué sucede esto? Volvamos a 1 Timoteo capítulo 4. Dice que las personas que van a apostatar de la fe o que se van a apartar de la fe genuina, ¿por qué razón? Dice: escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Miren, Pablo lo que le está diciendo a Timoteo es: toda aquella persona que no hable la palabra de Dios conforme al evangelio de Jesucristo está siendo utilizado por Satanás, está introduciendo doctrinas de demonios, espíritus engañadores. O sea, está recibiendo una inspiración que no viene de parte de Dios, sino que se está dejando influenciar por Satanás, y lo que va a propagar en la iglesia son doctrinas de demonios. Así que todo aquel lugar, toda aquella iglesia que no prediquen la palabra de Dios como es la palabra de Dios en verdad, aunque suene duro, aunque suene feo decirlo, pero son iglesias que están siendo gobernadas y dirigidas por Satanás, porque lo que ahí se está predicando son doctrinas de demonios. Es Satanás mismo haciendo que la gente se aparte de la fe verdadera. El propósito de Satanás es destruir al mundo, destruir a cuantas personas tenga enfrente, destruir a toda aquella persona que le abra la puerta para ser destruida. Él no tiene ningún plan bueno para las personas. Y lo peor que puede hacer Satanás con una persona es apartarlo de la fe. Porque al apartarlo de la fe le está garantizando una condenación eterna, le está garantizando un sufrimiento eterno. Entonces la estrategia más fuerte y más contundente de Satanás es hacer que una persona se aparte de la fe. Es hacer que dentro de la iglesia se predique una fe falsa, de tal manera que empiece a propagarse la apostasía. Así que toda enseñanza que no sea conforme a una sana palabra de Dios es satánico, está gobernado y dirigido por Satanás. Dice en el versículo 2, señala algunas características de estas personas. Dice: por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia prohibirán casarse. ¿Saben? Estas características lo que dice es, primero, son 3 cosas. Son personas que son hipócritas.
O sea, son personas que tienen dos caras. Dentro de la iglesia son uno, fuera de la iglesia son otro. Aparte de hipócritas, son mentirosos. Le van a hablar a la persona lo que quiere escuchar, sin importar que sea mentira o verdad. Le van a hablar aquello que les conviene, son mentirosos. Y dice que tienen cauterizada la conciencia. Cuando hablamos de cauterizar, es la idea de hacer insensible algo. Por ejemplo, yo he escuchado cuando le hacen una endodoncia a una persona, lo que hacen es como cauterizar el nervio, de tal manera que ese nervio queda insensible, ya no siente nada. Pues estas personas que propagan estas doctrinas de demonios, ya su conciencia ya está cauterizada. ¿Qué quiere decir? Que por mucho que estas personas escuchen, están insensibles ante la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque lo único que les interesa es aprovecharse de la iglesia. Tienen un propósito y no va a haber una exhortación que los haga cambiar de opinión. Si se fijan desde el capítulo 1 en 1 Timoteo, versículo 5, Pablo le decía a Timoteo, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de un corazón limpio, de buena conciencia y de fe no fingida. O sea, es totalmente lo contrario. No ser hipócrita, no ser mentiroso y tener una conciencia viva, que sea sensible a la palabra del Señor. Pablo le está diciendo desde el principio a Timoteo, Timoteo, tienes que tener cuidado de no llegar a ser como uno de estos que traen doctrinas de demonios. Estos mentirosos, hipócritas, que no van a perdonar el rebaño. Nosotros como iglesia, dice, somos columna y baluarte de la verdad. O sea que nosotros tenemos que armarnos de tal manera que no debemos permitir que dentro de nuestra congregación se levante alguna de estas doctrinas de demonios y que hagan que algunos de los miembros de la iglesia se aparten de la fe, o que caigan en el engaño de Satanás y empiezan a vivir una vida que no es conforme a la verdad de la palabra de Dios. Debemos ser tan celosos que Juan, cuando le habla a la iglesia en el segundo libro de Juan, si me acompañan a leer segundo libro de Juan, solo tiene un capítulo, dos capítulos, un capítulo, estoy en otro libro ahorita. Segunda de Juan, solo tiene un capítulo, y en el versículo 10 dice, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. O sea que cuando nosotros nos exponemos a una persona que nosotros sabemos que nos va a enseñar una palabra que es diferente a la palabra de Dios, nosotros debemos ser tan celosos de la palabra que Dios mismo nos dice, a esta persona usted no le diga ni siquiera bienvenido. O sea, nos dice, usted a esta persona ni siquiera lo reciba en su casa. No es que nosotros odiamos a las personas, no es que tenemos rencor o un corazón malo hacia ellos. Por el contrario, nuestro deber y nuestro deseo es tratar de compartir la palabra de Dios con ellos, pero sin caer en el error de decirle, véngase, compartamos, está bien, hábleme usted de lo que me quiere enseñar y bienvenido en mi casa, yo lo recibo. No, es totalmente lo contrario, es firmeza desde el principio. Poder hablar con una persona y decirle, yo quisiera compartir el mensaje de la verdad con usted. Yo quisiera compartir aquello que es conforme a la palabra del Señor. El amor por las personas nos debería llevar a anhelar compartir la palabra de Dios con ellos. En el libro de Judas, cuando Judas habla de estas personas, dice que hay personas de las cuales nosotros debemos tener misericordia. Hay personas que todavía no están tan impregnados de esas doctrinas satánicas, que están todavía dispuestos a escuchar el evangelio, y estas personas dicen, nosotros debemos rescatarlas, debemos hablarles para sacarlas de los lugares donde les están enseñando mal. Dice que de otro grupo nosotros debemos dice que debemos arrebatarlos de las llamas del infierno. O sea, esas son personas que ya están muy conectadas ya con estas doctrinas, pero todavía tienen la oportunidad de ser sensibles al evangelio. Pero dice que hay otras personas que lo único que podemos hacer es tener misericordia con temor.
aborreciendo, dice, aún la ropa contaminada, aún su ropa contaminada. O sea, hay cierto grupo de personas que nosotros debemos decir, no, absolutamente no. ¿Por qué? Porque pueden traer una doctrina falsa a la iglesia y nosotros no queremos que eso pase. No queremos que nos aparten de la fe. Entonces, en el versículo, volvamos a 1 Timoteo capítulo 4, del versículo 3 al 5, lo que va a señalar son algunas de estas sutilezas que usan estas personas para introducir sus doctrinas de demonios. Algunas de las cosas que ellos señalan, dice que estas personas prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracia participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Así que algunas de las cosas de las cuales ellos se aprovechaban es del hecho, digamos, aquí lo que tenemos son dos grupos diferentes que estaban tratando de introducir sus enseñanzas a la iglesia. Uno de ellos era un grupo se le llamaban los esenios, que vivían en un lugar de Palestina, en el famoso lugar donde fueron encontrados los rollos del Mar Muerto, que eran un grupo de personas que tenían un trasfondo gnóstico y que enseñaban a las personas que lo importante era el espíritu y que el cuerpo no tenía ninguna importancia, que lo material no tenía ninguna importancia. De hecho, estas personas, como lo material y lo carnal no tiene ninguna importancia, podían hacer con su cuerpo lo que quisieran, porque al final lo que importaba es el espíritu. O sea que si se casaban o no se casaban, da igual, podían tener 1, 2, 3 parejas, hacer lo que quisieran y al final no importa, porque lo que tenían que procurar era la salvación del espíritu. Y eso es contrario a la palabra de Dios. Es totalmente contrario a la palabra de Dios. Dios nos creó tanto en espíritu como en cuerpo, y Dios nos va a pedir cuentas de lo que hacemos para nuestro espíritu y también nos va a pedir cuentas de lo que hacemos para nuestro cuerpo. Pero a la vez está el otro grupo que se preocupaba mucho por el cuerpo, que era el grupo judaizante. En el judaísmo tenían una cantidad de restricciones alimentarias, ¿verdad? Que no podían comer de este animal, que no podían comer de esto, no podían comer de ciertas cosas. Entonces lo que querían hacer es que la iglesia viviera bajo esos reglamentos, bajo esas normativas. ¿Y qué iba a pasar con eso? Lo que hace es que nosotros nos pongan una normativa de esta manera es poner una carga que ni siquiera ellos mismos las podían llevar. Como Jesús les decía a los fariseos, ¿verdad? Hipócritas, le dice que ponen cargas que ustedes no están dispuestos ni siquiera a moverlas con un dedo, pero les gusta ponerle esta carga a la gente para mantenerlas con un yugo, como aplastadas. Cuando una persona empieza a ponérsele carga y carga y carga, lo único que va a decir es, no, yo mejor me voy, no quiero nada que ver con Cristo, porque llevar esas cargas son muy difíciles. Obtener la salvación de esa manera es imposible. Entonces mejor, si de todas formas no la voy a obtener, mejor me aparto y me voy. Por eso en el final del capítulo 3, el misterio de la piedad señala aquella obra de salvación de Cristo por nosotros, en la cual la garantía de nuestra salvación no son nuestras obras. La garantía de la salvación en la obra de Cristo por nosotros. Por tanto, no es cuestión de que lo que comamos o lo que no comamos va a hacer una diferencia en nosotros. A la vez, esto no quiere decir que nosotros tenemos libertad y vamos a comer e ingerir cualquier cosa, ¿verdad? Pablo en el capítulo 10 de 1 Corintios les enseña como una forma de examinarse para saber qué pueden probar y qué no pueden probar. En el capítulo 10, del versículo 23 en adelante, Pablo le decía a la iglesia: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica, ¿verdad? Entonces, el punto aquí no era qué cosas me son lícitas y qué cosas no son lícitas. El punto es qué cosas me edifican y qué cosas no me edifican. Hoy sigue diciendo: ninguno busque su propio bien, sino el del otro. De todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia,
porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que os pongan delante, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia. ¿Saben? Pablo está diciendo, todo es creado por Dios, y el contexto de este pasaje es que habían personas que al escuchar que algo era sacrificado a los ídolos, en su conciencia se debilitaban y decían, yo no puedo probar esto porque esto fue para un ídolo. Pablo le está diciendo, ídolos, de todas formas, Dios es uno. Y todos aquellos que son ídolos solo son piedras, solo son madera, solo son hierro, es nada. Entonces, que ahí le hayan sacrificado algo a nada es nada. Por tanto, podían comer todo lo que quisieran, solo que habían personas que tenían una conciencia muy débil y se sentían que estaban pecando delante del Señor al consumir esos alimentos. Entonces Pablo les dice a la iglesia que si hay alguien que va a sentir que está pecando por comer eso, entonces mejor no lo comamos. ¿Por qué? Porque vamos a hacer caer a un hermano. Lo que Pablo está diciendo es, usted tiene que tomar en cuenta siempre a otra persona en lo que va a hacer. Aunque usted tenga libertad, pero hay otras personas que tiene que examinar cómo están. Dice en el mismo capítulo 10 de Corintios, en el versículo 30 dice, y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de que doy gracias? Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos ni a gentiles ni a la iglesia de Dios, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Sed imitadores de mí, como yo de Cristo. Entonces, la meta en este pasaje en Timoteo, cuando habla de estas personas que introducen estas doctrinas, que le quieren poner cargas pesadas a la iglesia, que le prohíben casarse, que le prohíben comer ciertos alimentos y empiezan a señalar cierta cantidad de censuras, entonces el resumen de Pablo es, si usted puede dar gracias a Dios por eso, no hay problema, usted lo puede comer, usted lo puede hacer. De hecho, cuando señala los requisitos de los obispos, de los ancianos, de los diáconos, dice que tienen que ser maridos de una sola mujer, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está contrarrestando la idea de que una persona espiritual es aquella persona que se mantiene en el celibato. No, una persona puede ser espiritual y estar casada. No es espiritual aquella persona que lleva una dieta vegetariana. Una persona puede tener cierta libertad para comer y ser espiritual. O sea, que una persona, obviamente, toda aquella persona todos tenemos que entender de que tenemos que darle cuenta a Dios por nuestro cuerpo. Así que sí tenemos que cuidar nuestra alimentación, pero no por la censura de que alguien nos diga esto es pecado y esto no es pecado, sino porque sabemos que le vamos a dar cuentas a Dios. Lo importante aquí es entender que Dios no nos quiere poner más cargas. La obra es de Cristo, la salvación es de Cristo. No son nuestras obras de justicia los que nos van a acercar más a Dios y las que nos van a garantizar la salvación. Es la única obra de justicia, la obra de Cristo por nosotros. Y nuestra fe debe estar puesta enteramente en la obra de Cristo. Si nosotros aún consideramos que hay algo más que nosotros debemos hacer para obtener la salvación, aún no hemos entendido el misterio de la piedad. Porque si hay algo más que nosotros tuviéramos que hacer, lo que le estuviéramos diciendo a Dios es: el sacrificio de Cristo no fue suficiente, necesito aportar algo yo. Y no puede ser eso, porque es ofender a Cristo. Nuestro deber es creer firmemente en Cristo Jesús, reconocer que esa salvación es enteramente por gracia, por la obra de Dios por nosotros. Y eso no quiere decir que tenemos licencia para hacer lo que querramos, ¿verdad? Por el contrario, por la obra de gracia nuestros corazones son transformados y anhelamos ser como aquel que dio su vida por nosotros, como Cristo Jesús, sin que nos pongan restricciones, sino más bien por el amor a Cristo llegar a ser como Él. No porque alguien me prohíba algo, sino más bien porque anhelo ser como Cristo. Y ese es nuestro caminar. Pero mientras esté la iglesia del Dios viviente, nosotros vamos a seguir caminando en la verdad y vamos a hacer ese baluarte de la verdad que Dios quiere que sea la iglesia. Si conoce a alguien
que va a una iglesia donde están enseñando doctrinas erradas, ore por esa persona y ruéguele a Dios que lo use para sacarlo de estos lugares, para que no permanezca en un lugar donde les enseñan doctrinas de demonios, sino que por amor a estas personas nos esforcemos a sacarlos de esos lugares y compartir el Evangelio de Dios en verdad, para que estas personas vengan a vivir con el gozo que nosotros tenemos, conociendo y viviendo por esa salvación que hay en Cristo Jesús. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque el sacrificio está hecho, Señor, porque tu obra ha sido completada, que nosotros, Señor, no tenemos que aportar nada más a la obra redentora. Tu Hijo Jesucristo lo ha hecho todo, Señor. Guárdanos, Padre Santo, de estas doctrinas satánicas, de estas doctrinas de demonios, Señor, que no vengan a la iglesia a querer corrompernos, que no venga alguien a la iglesia, Señor, a traer una doctrina de estas que haga que uno de nuestros hermanos, alguien que es parte de esta congregación, Señor, termina apartándose. Concédenos a todos una fe genuina, Señor, una fe inquebrantable, una fe que llegue hasta el fin, para que podamos vivir eternamente con tu Hijo Jesucristo y disfrutar eternamente el gozo de conocerte. Gracias, Señor. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Buenos días a todos.